darle la bienvenida a todos ustedes, muchachos, señoritas, aprendices del programa de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, identificado pues con la ficha número 3070207 para nuestra sesión sincrónica del día de hoy, 13 de noviembre. ¿Me confirman, por favor, tan pronto estén viendo la pantalla compartida? Listo, profe, Y listo, ahí se ve. haciendo un repaso de las actividades que estamos trabajando. Entonces, desde la semana pasada, desde hace 8 días, desde el día 5 de noviembre hasta el próximo lunes, estamos trabajando tres actividades que hacen referencia a nuestra competencia de elaborar instrumentos de recolección de datos, ¿sí? De acuerdo a las técnicas que permitan el procesamiento de la información. Para esta competencia tenemos tres resultados, ¿sí? Cada uno con una evidencia. La primera, que hace referencia pues a una evidencia de desempeño, tienen que elaborar el diseño del instrumento de recolección de la información, ¿cierto? También deben realizar una evidencia de desempeño, la cual consiste en la formulación del proyecto de software y por último, una evidencia de producto, ¿sí? En la cual consiste en diseñar o crear un formulario de recolección de información. Bueno, esas tres evidencias pues están dispuestas dentro del cronograma para trabajarlas del 5 de noviembre hasta el día 18 de noviembre, es decir, que serían 2 semanitas. Tenemos una nueva competencia, bueno, ni tan nueva porque ya habían empezado ustedes a trabajar estos resultados con el ingeniero Juan Carlos, ¿sí? Una competencia que tiene como título evaluar requisitos de la solución del software de acuerdo con las metodologías y el análisis y estándares. Esa competencia tiene también cuatro productos, perdón, son cuatro productos lo que deben entregar, ¿cierto? Empezando por un taller o una evidencia de conocimiento que consiste en desarrollar un taller sobre metodologías de desarrollo de software. Esa evidencia, vi que ya está, pues la gran mayoría la han enviado. Estás pendiente por revisar y por evaluar, que lo trabajaron en las semanas del 8 de octubre al 21 de octubre. ¿Listo? Y para darle continuidad como tal a esa competencia, tenemos la segunda evidencia, una evidencia de conocimiento, que consiste en realizar una infografía sobre metodologías del desarrollo de software, esa evidencia, ¿sí? Y estaría para trabajar del 12 al 25 de diciembre. Perdón, uy, aquí es 11 de noviembre, ¿vale? Tendrían también pues 2 semanas para trabajar esta evidencia, ¿sí? Esta estamos cursando y la próxima semana. Y las otras actividades pues ya vendrían para semanas posteriores, para trabajar del 26 de noviembre al 2 de diciembre y luego tendríamos una cuarta que sería del 3 al 9 de diciembre. Y por último, también venían ustedes ya trabajando, ya habían comenzado a trabajar una competencia que hace referencia a lo que son las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? Ya habían elaborado también un mapa conceptual sobre el software y servicios de Internet y su relación con los tipos de software y servicios de Internet. Eso lo habían trabajado del 8 al 14 de octubre. También pues ya lo verifiqué. Hay varios que ya han hecho su entrega, como también pues hay unos que no lo han realizado. La actividad como tal sigue abierta para que por favor las personas que aún por alguna razón no lo han hecho puedan hacer su entrega y poderles evaluar esa actividad. Y continuaríamos entonces con la segunda evidencia, que es una evidencia de conocimiento que hace o que deben desarrollar un taller consistente en la utilización de las herramientas de ofimática. Deben realizar un taller práctico con las herramientas ofimáticas, ¿sí?
ese también estaría para trabajarlo del 12 al 25 de noviembre. También tendrían 2 semanas para desarrollar como tal esa actividad. ¿De acuerdo, muchachos? Jóvenes, señoritas. Sí, profe. Bueno, teniendo eso claro hasta ahí, bueno, sobra decirles pues que todas estas actividades, tanto de las tres competencias, perdón, de las tres competencias, de las TIC, de la licitación de requisitos y de evaluación de requisitos, pues todo está dispuesto dentro de la misma guía, la única guía que hemos venido trabajando desde el comienzo, la guía de aprendizaje número 1. Bueno, esta guía, pues adicionalmente a eso de las competencias técnicas, la de establecer requisitos y evaluar requisitos, pues también tiene unas competencias claves, ¿cierto? Que es la utilización de herramientas informáticas 1092 A3, 1092 A3. A partir de acá, la formulación de proyectos de software, la cual me dice pues que teniendo en cuenta las características de software a construir, seleccione una de las herramientas para la captura de requisitos y defina las funcionalidades en un documento. Bueno, ese documento pues debe incluir o debe seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos, debe seleccionar una de las herramientas para la captura de requisitos mencionadas en el componente, bien sean diagramas de caso de uso, historias de usuario o storyboard para la realización de la formulación de requisitos. Y debe utilizar también una de las herramientas o plantillas que están dispuestas también en el material de estudio, bien sea modelos UML, plantillas de historias de usuario, que se describen pues como el componente formativo. Y el producto a entregar va a ser un documento que contenga esos requisitos. Deben entregarlo pues en un formato o bien PDF o bien en formato de Microsoft Word. El formulario de recolección de información, que es la evidencia 3, y la 2, que es el formulario del proyecto de software. La formulación, perdón, formulación del proyecto de software, que es esta que tenemos acá. Formulación del proyecto, formulario de recolección de información. Aquí nos plantea pues que teniendo en cuenta las características del software a construir, elaborar un documento donde se puedan identificar las técnicas de licitación para el levantamiento de requisitos, ¿sí? También debe cumplir pues con esos normas básicas de presentación de documentos escritos. Debe adjuntar pues el formato, la estructura de la técnica realizada, es decir, la técnica que ustedes habían seleccionado previamente en la evidencia anterior. Y respecto al análisis, se deberá realizar un informe de los resultados de la técnica a aplicar, ¿cierto? De hecho, pues aquí también dice que deben entregar. Si nosotros buscamos ahora aquí las que tienen que ver con validar y evaluar el producto, bueno, aclaro aquí que ustedes deben buscar un caso de uso, ¿no? Para poder estar desarrollando esas actividades. Ustedes deben encontrar un ejemplo de cómo poder aplicar cada uno de estos elementos que nos están solicitando. La que debemos empezar a trabajar esta semana también es la siguiente, ¿sí? La infografía. La actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, que sería esta, tiene que ver con la infografía. Realizar una investigación corta profundizando en las metodologías de desarrollo de software que existen en la industria y a partir de esta investigación construir una infografía en la que se resuman las principales características, ventajas y desventajas de 3 marcos de trabajo ágiles y 3 marcos de trabajo tradicionales. Los elementos para tener en cuenta en la infografía son: debe incluir 3 marcos de trabajo ágiles y 3 marcos de trabajos tradicionales. Debe incluir un marco de trabajo tradicional y un marco de trabajo ágil que no se haya desarrollado durante el componente formativo 6. Utilizar imágenes de construcción propio que no tengan derechos respectivos de uso, si son derechos de autor. Y con respecto a las TIC, también ya habían trabajado la primera evidencia. Vamos a seguir con la segunda evidencia, que es un taller de utilización de herramientas de ofimática. Esa es la 1046 AA2. Esta arrancaría acá. Los materiales de formación, pues son los que están dispuestos en el material de formación que hace referencia a las TIC. Y las evidencias, esta que ya trabajaron, que fue el mapa conceptual, y la que deben de trabajar esta semana, entonces, es la segunda, el taller de utilización de las herramientas ofimáticas. Este de acá, taller de utilización de herramientas ofimáticas, ¿cierto?
realizar un taller práctico con las herramientas ofimáticas tomando como base los temas presentados en el componente de tecnologías de la información y la comunicación para la elaboración del taller. Debe tener en cuenta, parte 1, realizar el taller sobre la aplicación de herramientas y parte 2, tomando como base el siguiente enlace sobre el uso de esta herramienta en Trello. Se debe elaborar el tablero de Trello y realizar las diferentes acciones descritas en el enlace. El producto a entregar van a incluir también el archivo en formato de Word con la primera parte de la actividad, un documento que describa las acciones realizadas en la parte 2 con la herramienta Trello y lo van a hacer mediante un archivo comprimido, bien puede ser un .rar o un .zip que contenga esas dos actividades, de tal manera que solamente van a subir un archivo comprimido. A manera de resumen, dentro del material de estudio nos hablan de la ingeniería de requisitos. Esa ingeniería de requisitos consta básicamente de 4 etapas. La primera, que es la de licitación, el análisis, la especificación y la validación de requisitos. Dentro de la licitación consiste en el descubrimiento de los requisitos del sistema. Aquí los analistas deben trabajar junto con el cliente para descubrir el problema que el sistema debe resolver, los diferentes servicios que el sistema debe presentar y las restricciones que se pueden presentar. Los principales objetivos que se deben alcanzar son los siguientes: conocer el dominio del problema, de forma que tanto los analistas puedan entender los requerimientos de los clientes y los usuarios y a su vez estos o ellos, los analistas, sean capaces de transmitir esa información al resto del equipo. Descubrir necesidades reales entre clientes y usuarios, haciendo énfasis en aquellas que la mayor parte de las veces se asumen y toman como implícitas, y consensuar los requisitos entre los propios clientes y usuarios hasta obtener una visión común de los mismos. Esa sería la primera parte con lo que tiene que ver con la licitación. Ya después iremos avanzando con los demás temas. Luego tenemos esa primera parte de licitación, donde su propósito pues es obtener los requerimientos, ganar conocimientos relevantes del problema que se utilizarán para producir una especificación formal del software necesario para resolverlo. Dentro de esa licitación de requisitos existen una serie de fases. Dentro de esas fases nos hablan de la planeación. Esa planeación pues tiene unas tareas y tiene unos procesos. Debemos identificar como tal esas fuentes de requerimientos, ¿sí? Donde se dividen en tres fuentes primarias, secundarias y terciarias. Debemos también identificar los interesados del producto, ¿sí? Que son los famosos stakeholders, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de stakeholders, pues creo que ya lo habíamos mencionado en algún momento, es todas las personas que están involucradas en el desarrollo de ese proyecto, tanto clientes, usuarios, como el personal de desarrollo de la aplicación. Tenemos dos tipos de stakeholders, los primarios y los secundarios, ¿sí? Dentro de los primarios tenemos los clientes, tenemos los accionistas, tenemos los socios, tenemos también una matriz para los stakeholders. Aquí van a encontrar un anexo donde hay una guía, un documento del PMBOK, donde nos habla sobre las entradas, las herramientas y técnicas y salidas. Aquí tenemos una definición de algunos términos, ¿sí? Stakeholder, que es el nombre con el que se identifica cada uno de los stakeholders. El tipo, sus objetivos, sus acciones, sus estrategias y sus conclusiones. Tenemos también unas técnicas e instrumentos para elicitar requisitos. Dentro de ellas encontramos la entrevista. Bueno, la entrevista pues tiene una preparación, tiene una realización y tiene un análisis. Están las entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Otra herramienta es las encuestas.
¿sí? Tenemos aquí una definición de los tipos de preguntas y tipos de respuestas que se pueden incluir dentro de esa encuesta. Tenemos la observación, tenemos las sesiones grupales que se pueden hacer mediante lluvias de idea, mediante HAT, mediante método Delphi. Y tenemos lo que es las herramientas para la captura de requisitos. Dentro de esas herramientas podemos hablar de los diagramas de caso de uso, donde pues tienen también unos elementos como el actor, como el caso de uso. Tienen también una representación gráfica, ¿sí? Este ejemplo también lo analizábamos en la sesión anterior, donde es el caso pues de un centro médico, donde pues los actores pues son el médico y el paciente, y existen una serie de funcionalidades que involucran tanto al médico como al paciente, ¿cierto? Donde pues este actor puede administrar los datos de los pacientes, puede administrar los datos del tratamiento, puede gestionar las citas y puede gestionar los reportes. Y el paciente pues a su vez va a recibir como respuesta parte de esa gestión de citas y esa gestión de reportes. Les he preparado también por aquí un ejemplo un poquito diferente a este que se plantea en la documentación. Pues bueno, aquí está el enunciado como tal de ese ejercicio. No lo voy a leer todo, sencillamente pues que ustedes se den una idea donde se pretende desarrollar una aplicación que va a llevar con el nombre de Webforma. Y esta aplicación lo que permite es a un entrenador gestionar todo lo relacionado con los ejercicios que realizan las personas que entrenan, ¿sí? Básicamente es un gimnasio. Pues aquí estaría toda la información, no voy a entrar en detalle, sencillamente pues voy a tratar de hacer el mismo procedimiento que está en la documentación, pero con un ejercicio aparte. Para eso pueden ustedes utilizar algunas herramientas, por ejemplo, el Miro. Este Miro pues es una herramienta en línea que además, o entre otras cosas, me va a permitir, por ejemplo, crear diagramas de flujo, me va a poder, por ejemplo, crear o voy a poder crear mapas mentales y pues una serie de elementos adicionales. Tenemos esta otra que es Escalidrado, ¿sí? Y tenemos una que realmente pues es mi favorita, que es Drayo. Draio es muy sencilla, muy intuitiva, es la que pues yo puedo sugerir, aunque no pueden descartar pues cualquiera de estas otras dos, ¿no? Tan pronto entramos a la aplicación, cuando ustedes la buscan en Google, Draw.io, se van a encontrar con esta ventana. Aquí voy a poder elegir el medio de almacenamiento, si tienen una cuenta en Google Drive o si tienen una cuenta en Dropbox o en OneDrive, pues la pueden utilizar o sencillamente utilizar esta opción que dice almacenar localmente o almacenar el dispositivo. O pueden optar únicamente aquí por decirle más tarde. Y fíjense ustedes que ya tengo el espacio de trabajo para comenzar a realizar ese modelo o ese diagrama de caso de uso, ¿sí? Basado en la aplicación que les comenté del gimnasio, básicamente aquí podemos encontrar unos actores. ¿Quién de pronto se atreve a decir qué actores podemos encontrar? En un gimnasio, por ejemplo, si en el ejercicio o en el ejemplo del centro médico teníamos un médico y teníamos un paciente, si traemos la analogía al gimnasio, ¿qué actores podemos encontrar? ¿Podría ser como un instructor? Un instructor, sí, o entrenador, perfecto. ¿Qué más? El usuario. El usuario, exacto, que podría ser el mismo cliente, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí encontramos todos la simbología. Entonces, allá en el material de estudio nos decía, por ejemplo, que para los actores lo podemos representar mediante un muñequito o un dibujo de palitos. Este es un primer actor. Aquí podemos cambiarle el nombre o definirle el nombre. Hablamos entonces de un entrenador, por ejemplo. Hablamos aquí de un segundo actor, que puede ser el cliente o el usuario.
Y tenemos un tercer actor, una persona que administre como tal esa aplicación. Listo. Estos tres actores que nosotros ya tenemos aquí definidos van a interactuar ¿con qué? Con las pesas, las caminadoras y demás. Sí, sí, es decir, ese es el ejercicio o esa es la tarea que van a hacer, pero fíjense que la aplicación lo que quiere es administrar como tal el gimnasio, ¿sí? Los tres van a interactuar con la aplicación. Exactamente, van a interactuar es con la aplicación. Entonces la aplicación la puedo representar por aquí mediante un rectángulo, este. Aquí pueden empezar usted a jugar con colores y cosas por el estilo. Esto también le puedo colocar color de relleno si lo desean. Cambiarle de color. Listo. Y esa aplicación va a tener una serie de módulos, ¿sí? Como lo tenemos acá, administrar datos de pacientes, administrar datos de tratamiento, gestionar citas y gestionar reportes. Entonces, esa aplicación, para el caso de nosotros, el caso del gimnasio, por ejemplo, me va a permitir loguearme, ¿sí? O hacer un registro. Me va a permitir también crear una funcionalidad mediante la cual voy a poder crear unas rutinas o unos ejercicios ejercicios, ¿qué otra funcionalidad se les ocurre? Profe, datos como el peso, la altura y demás, ¿se mencionarían o no? Sí, pero eso los puedo de pronto incluir o resumir en algo más general, ¿sí? Que serían Como los una, datos, señor. como una tabla, bueno, no sé, nutricional en ese ejemplo o algo así. Sí, señor. Sí, podríamos hablar, por ejemplo, de una funcionalidad que es el reporte del entrenamiento de la persona, donde voy a incluir, pues, obviamente, todos esos datos, la talla, el peso, el rendimiento, ¿sí? El índice de masa muscular, bueno, todos esos temas serían los reportes. ¿Listo? Y obviamente hay que crearles unas rutinas. Esas rutinas de los ejercicios que él va a realizar, por ejemplo, podríamos llamarlo como entrenamientos, ¿sí? Esto a su vez, por ejemplo, puedo que me quede dentro de un entorno para que se vea pues un poquito más estructurado. A esto voy a poder colocarle, por ejemplo, también un título, por donde está el texto, este de acá. Este es el modelo que dijimos, el diagrama de caso de uso, ¿cierto? Modelo de contexto. Modelo de contexto o diagrama de caso de uso. Esto dijimos que era la aplicación. Y ahora, ¿qué nos falta? Los conectores, ¿cierto? Por aquí también tenemos, les explican ustedes la parte de los conectores. Aquí tenemos pues unas líneas curvas, una línea o flechas en doble dirección, en una sola dirección. Bueno, un estilo de flecha y este sería otro estilo de flecha.
¿vale? Em, Vamos a usar, por ejemplo, esta. Donde voy a conectar esta funcionalidad. Aplicación, por aquí, esto también puedo, creo que es por aquí. Cambiarle el estilo, que sea una línea punteada, por ejemplo, que sea una línea sólida. O cambiar la dirección de la flecha o incluso el tipo de donde termina la flecha. Mm, ¿Qué más puedo yo hacer acá? Ponerle un color también. Seleccionar, por ejemplo, que no sea solamente una línea recta, sino que se comporte pues de esta manera. ¿Sí? Voy a duplicar esta. Y esta va a ir entonces desde los ejercicios hasta mi aplicación. Voy a necesitar una más que me dice que va desde el reporte del entrenamiento hacia la aplicación y una más para decir que los entrenamientos pues también se van a manejar a través de la aplicación. Y lo mismo con los actores. ¿Quiénes van a interactuar? El entrenador con la aplicación, ¿cierto? Él va a poder de pronto gestionar entrenamientos y generar los reportes y hacer una rutina de ejercicios. El cliente, ¿el cliente qué va a poder hacer? Con esa aplicación. Por lo menos se va a poder loguear, ¿no? Hacer un registro. Y seguramente pues él también pueda generar esos reportes. Puede generar las rutinas, no, porque pues él no es el experto viene siendo el entrenador, ¿cierto? Lo mismo para hacer un plan de entrenamientos. Y por último, el administrador. ¿Qué puede hacer el administrador con esa plataforma, con esa aplicación? Tener un control de la información de los clientes. Sí, ¿qué más puede hacer? Generar los reportes también. También podría ser, de hecho, también podría crear o eliminar usuarios, ¿cierto? Sí. O administrar como tal esa aplicación. Por ejemplo, un usuario, un cliente que necesita recuperar su contraseña. Eso lo haría pues el administrador. Y por último, debemos crear también un cuadro de convenciones en el cual vamos a explicar cada uno de estos símbolos. Entonces, por ejemplo, esto dijimos que ¿qué era? El actor, ¿cierto? Este dijimos que era La aplicación. la aplicación. Voy a ponerle un texto aparte. Vamos a decirle que esto es el sistema a diseñar. Y por último tenemos em, las funcionalidades, que básicamente pues es el sistema de información, ¿no?
sistema de información. O sea, que este me quede del mismo tamaño. Y ya tendría como tal ese modelo. Ah, bueno, aquí me falta el título de esto, que son las convenciones. Y esa sería una forma de diseñarlo con esta herramienta. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes para poder unirlo o poder colocarlo dentro de su evidencia? Si ustedes van aquí, bueno, aquí me dice cambios no guardados, haga clic aquí para guardar. Inmediatamente pues me da la opción de darle un nombre, no sé, modelo 1 o modelo, mejor, diagrama de contexto. Fíjense que él por defecto les coloca esta extensión, .drayo, ¿sí? Es decir, si posteriormente van a querer editarlo, pues lo van a guardar con ese nombre. Pero también me permite guardarlo como .png, que es un formato de imagen. También me permite guardarlo como SVG o HTML. En este caso, pues el más recomendado, si lo que necesito es exportarlo, necesito es insertarlo en en un documento de Word o en una presentación, pues sería como mapa de bits, editable, el famoso PNG. ¿Y en dónde? Si tienen una cuenta de Google Drive, pues lo pueden hacer allá en Dropbox o en OneDrive. O si no, sencillamente le doy aquí donde dice descargar y me va a permitir almacenarlo en, coloquémoslo acá, localmente, ¿vale? Le dan a guardar. ¿Listo? Y ya tendría, por ejemplo, ese diagramita para poderlo insertar dentro de los requisitos que se están pidiendo, los documentos, las evidencias que se están solicitando. No. Bien, gracias a Dios. Buenas ¿Alguna noches. pregunta? Emma, conecto la ventana. Pablo, ¿nos colabora, porfa, con su micrófono? ¿Por qué? No hay pena, somos por la ventana. No. ¿Y por qué? Preguntan, muchachos. De mi parte, no, profe. Muchas gracias. Todo está claro. Sí, profe, todo claro hasta el momento. ¿Sí? Ujú. Bueno, aquí lo que yo buscaba, pues eran básicamente dos cositas. Uno, enseñarles, por ejemplo, a manejar o darles unas indicaciones, porque fíjense que no es nada difícil, ¿no? Es muy intuitiva una aplicación de esas. Manejar esa herramienta, una herramienta como esas. Y segundo, pues que tuvieran ustedes un segundo panorama de lo que, diferente al ejemplo que se está dando acá del centro médico. Hablamos también de las historias de usuario. Dentro de las historias de usuario, básicamente, pues debe cumplir unos aspectos que se deben de tener en cuenta, ¿cierto? Donde pues primero hablamos de que debe tener forma, es decir, que cada historia se presenta con un cómo, un quiero y un para, ¿cierto? Donde el cómo es el rol o es el tipo de usuario, el quiero o el quisiera que son los eventos, las funcionalidades o las acciones, y el para son el propósito o el resultado deseado dentro de esa historia de usuario. Decimos también pues que las historias de usuario deben ser completas, es decir, deben cubrir las funcionalidades solicitadas en el enunciado y contienen pues lo necesario para cumplir con el objetivo del producto solicitado. Deben ser también consistentes. En el listado de historias de usuario no se presentan contradicciones o inconsistencias en las historias y deben de ser también independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las historias de la lista son independientes entre sí, es decir, que se podrían desarrollar por separado. Aquí tenemos un ejemplo de una historia de usuario, donde me dice, donde cumple, pues primero con la forma, porque tiene el cómo, tiene el quiero y tiene el para, ¿cierto? Me dice, como un cliente, quiero consultar para poder encontrar el producto que deseo comprar.
Y aquí tenemos otro ejemplo. Como un cliente, quiero que los productos seleccionados para la compra queden almacenados en un carrito de compras para poder visualizar todos mis productos y el precio total, ¿sí? Entonces, analicemos. Tiene la forma porque tiene el cómo, el quiere y el para. ¿Es completo? Sí es completo porque cubre las funcionalidades solicitadas. ¿Es consistente? Claro que sí es consistente, ¿cierto? No presenta contradicciones o inconsistencias. Y por último, es independiente. Esta historia de usuario o esta otra se puede desarrollar sin tener que depender eh, una de la otra. Aquí les plantean pues un formato para poder relacionar esas historias de usuario. Aquí está, de hecho, como anexo la planilla de historias de usuario. Si desean, la pueden trabajar tal cual está ahí. Eh, para descargas. Este es el formato donde pues pide una identificación, ¿cierto? Aquí tenemos, bueno, pide una identificación, un rol, unas características, unos resultados, un número de escenario, unos criterios de aceptación, un contexto, un evento y un resultado. Y aquí tenemos pues un ejemplo ya desarrollado, donde, bueno, faltó el identificador, por ejemplo, puede ser historia de usuario 01, ¿cierto? Así. El rol, fíjense que empieza a desglosar cada una de la forma como quedó estructurada esa historia de usuario. Como, el cómo, como un cliente, el quiero o necesito, ver un listado de categorías de productos y poder seleccionar una categoría. Y el quiero, o el para, perdón, el para. Aquí faltaría para con la finalidad de realizar búsquedas de productos por categoría. Y tiene 3 escenarios, cada uno con un criterio de aceptación. El primero de ellos dice que la categoría debe tener al menos un producto, es decir, que las categorías que se vayan a crear dentro de esa aplicación debe contener por lo menos un producto, ¿sí? Otro de los criterios de aceptación es que la categoría no puede tener productos, o no, no debe estar vacía más bien, categoría sin productos. Y tercero, es que las categorías deben poderse ordenar, ¿sí? Y el contexto, en caso del primer criterio de aceptación, en caso de que una categoría tenga al menos un producto asociado, el evento, cuando se despliegue el listado de categorías a seleccionar y el resultado o comportamiento esperado sería que a continuación del nombre de la categoría se mostrara entre paréntesis el número de productos asociados. Lo mismo sucede para este segundo criterio de aceptación, categoría sin productos. En caso que una categoría no tenga productos asociados, cuando se despliegue el listado de la categoría a seleccionar, a continuación del nombre de la categoría se mostrará entre paréntesis el siguiente texto, sin productos asociados. Y con el ejemplo del criterio de aceptación de ordenamiento de categorías, pues no tiene contexto, pero sí tiene un evento que es cuando se despliegue el listado de la categoría a seleccionar, el sistema mostrará las categorías en orden alfabético. Sin embargo, yo les presento también este otro formático, es un poquito más sencillo en el sentido pues de que, pues es que aquí están por separado, ¿cierto? Toda la historia de usuario. Aquí en este modelo pues sencillamente está toda la descripción en en un solo texto, en un solo párrafo. Tengo el código, tengo el nombre de la historia de usuario, tengo la descripción y adicionalmente a eso voy a tener un responsable. Ese responsable pues puede ser todo el equipo, puede ser todos los stakeholders o puedo empezar a nombrar solamente uno o dos de esos stakeholders. Si bien puedo colocar entonces también nombres propios, por ejemplo, suponiendo que uno de los
de los clientes o el Product Manager tiene un nombre que puede ser María, o tener uno de los desarrolladores, por ejemplo, que podríamos decirle que es desarrollador 1, o podría nombrar también al analista, ¿sí? Cualquiera de esas maneras podemos colocar un responsable. Lo importante es que haya un rol o una persona asignada como responsable. Después de que, con esta tabla, después de que se tiene el listado de historias de usuario, en este caso hay 5, pero pues obviamente en una aplicación van a salir muchas más, voy a empezar a detallar cada una de las historias de usuario. Yo tengo aquí 2 ejemplos para mostrarles: el registro de usuario y verificación básica. Es este. La descripción pues sigue siendo la misma, pero fíjense que aquí sí aparecen los criterios de aceptación. Estos criterios que de pronto están desglosados en esta tabla, ¿cierto? Yo los estoy colocando solamente en una por cada historia de usuario. Bueno, y en la eventualidad de que haya un mockup, es decir, una maqueta de lo que pudiese llegar a ser la aplicación, pues obviamente ya es con otra herramienta. Vamos a tener pues el dibujito de cómo nos imaginamos que pudiese llegar a hacer la interfaz como tal de esa aplicación. Y estaría también el detalle de la historia de usuario 2, verificación del documento de identidad, que es esta, ¿sí? La descripción pues sigue siendo la misma, pero ya tenemos los criterios de aceptación. Si ustedes gustan, pueden también tomar como referencia esta plantilla que les estoy enseñando. Si se sienten más cómodos o si se sienten cómodos con esta, pues también pueden trabajarlo. Ahí sí ya les dejo a ustedes pues a elección cuál de las dos quieren realizar, cuál de las dos quieren ustedes utilizar. Por aquí tengo también yo un ejemplo ya de un proyecto desarrollado, donde se dan cuenta ustedes pues, bueno, ya más adelante vamos a ver el manejo también de repositorios a través de GitHub. Aquí tenemos una sección que son las wikis. Dentro de esas wikis pues va a estar, aquí está pues todo el código de la aplicación. Como es colaborativo, pues cada desarrollador se va a encargar de hacer una aplicación y van a tener que integrarla posteriormente. Las historias, bueno, en este caso sí solamente eran dos desarrolladores. Las historias de usuario, donde cada integrante de ese equipo va a crear sus propias historias de usuario, ¿sí? En este caso es del desarrollador 1 y tenemos las historias de usuario del desarrollador 2. Fíjense que hay historias de usuario no están detalladas, solamente está el listado de historias de usuario, por ejemplo, agregar receta. Aquí el desarrollador 2 lo llamó como agregar receta, ¿sí? Y aquí el desarrollador 1 lo llamó como crear nueva receta. Realmente el nombre pueda que sea diferente. Cada persona tiene su propia forma de interpretar las situaciones. Pero fíjense que la descripción me apunta exactamente a lo mismo, que es agregar o crear una nueva receta, ¿cierto? Quiere registrar el nombre de la receta. Entonces, después de que cada integrante del equipo, cada desarrollador tiene ya su listado de historias de usuario, se van a reunir. Esto lo hacen a manera individual, luego se reúnen y van a crear un consolidado. Van a unificar como tal esas historias de usuario y se van a poner a definir entonces qué nombre le dejamos. Crear nueva receta, agregar receta. Vamos a ver cuál nos... crear nueva receta. ¿Sí? Ya lo definen entre todos. Si fueran 3 o 4, habrían pues 4 opciones y entre los 4 deciden qué nombre le van a dejar como tal a esa historia de usuario y pues van a poder perfeccionar también la descripción. Fíjense que aquí los responsables tienen nombre propio. Bueno, pasando a otro tema, bueno, aquí hablan también de las metodologías de desarrollo, que es la otra competencia que van a empezar a desarrollar. La verdad no los voy a aburrir con teoría, pues aquí está muy clara. Esto es más de leer que de practicar por el momento, ¿no?
Ya llegará el momento en el que sí tenemos que colocar en práctica esta teoría. Y voy a pasar muy brevemente a describir lo que es el tema de las TIC. Aquí nos hablan, por ejemplo, de una definición. ¿Alguien sabe o tiene idea qué pueden ser las TIC o cómo se imaginan o cómo lo pueden definir ustedes de las TIC? Estamos hablando del Ministerio de las Comunicaciones. Sí, efectivamente hay un ministerio, pues hablando en cargos públicos, en cargos del Estado, que es el Ministerio de las TIC. Pero ¿qué significa? ¿Qué es qué? Tecnologías de la información y la comunicación. Correcto, sí, sí. Esas siglas T y C es exactamente eso, tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto? En varios documentos, en varios escritos, ustedes los van a encontrar también solamente como TI. Bueno, aquí habla de TIC, pero muy seguramente en algún momento o en alguna documentación lo van a encontrar solamente como TI, que es las tecnologías de la información, ¿sí? Pues ampliando un poquito más esa definición, les puedo contar que este término abarca todas las tecnologías utilizadas para el manejo y procesamiento de la información, especialmente en el contexto de los negocios y la informática. Las TIC pues incluyen tanto el hardware, sabemos o saben ustedes que el hardware hablamos de la parte física, las computadoras, los servidores, las redes, ¿sí? Como el software, donde podemos mencionar, por ejemplo, los sistemas operativos, donde podemos mencionar, por ejemplo, las aplicaciones, ¿sí? Y abarcan todas las actividades relacionadas con creación, almacenamiento, intercambio y gestión de datos. Eh, Nos hablan también por aquí de una clasificación del software. Exactamente, sí, una clasificación del software, donde tenemos pues tres tipos de software, ¿sí? Software del sistema, software de aplicación y software de programación. Dentro del software del sistema, bueno, hablando de software, pues ya lo mencionamos, digamos que es toda la parte blanda, toda la parte lógica como tal de un sistema de cómputo, ¿cierto? Pero trayendo a colación pues una definición un poco más técnica, podemos decir que es el conjunto de instrucciones y datos que permiten el funcionamiento de un sistema informático. Aplica em, o explica más bien que el software puede ser tangible, ¿sí? El conjunto de datos y orientado a la ejecución o tareas de procesos. Qué pena, chicos, si de pronto a veces me demoro en darles acceso nuevamente, pero como me toca cerrarla, tengo la pantalla por debajo, no los puedo ver en el momento que están solicitando acceso, ¿vale? Hablamos también entonces que tenemos software del sistema. Vale, profe, tranquilo. Ok. El software del sistema pues incluye programas necesarios para gestionar y operar el hardware, ¿sí? Como los sistemas operativos, ¿sí? ¿Qué sistemas operativos para PC o para computadores conocen ustedes? Windows, primero no. Exactamente, aquí todas las versiones de Windows, por ejemplo, aquí lo ven ustedes, XP, Vista, 7, 10, 11, todas las versiones que conozcan ustedes también de Linux, por ejemplo, ¿sí? Tenemos sistemas operativos para dispositivos móviles, por ejemplo, Android, ¿cierto? Eh, Hay unas máquinas especiales, un tipo de máquinas, pues, que traen un sistema operativo que es el Mac. Tenemos también el software de aplicación, son programas diseñados para realizar tareas específicas, ¿sí? Por ejemplo, toda la suite, todo el paquete de Microsoft Office, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la suite de Office, hacemos referencia a qué aplicaciones, por ejemplo. A Excel, a Word. Exactamente, al procesador de texto, que en Office se llama Word, a las hojas de cálculo, que se llaman Excel, ¿sí? Presentación de diapositivas, que para el caso de Office, de las de Office es PowerPoint,
Y el caso de, por ejemplo, de bases de datos, aquí podemos hablar de em, y se me fue el nombre de la base de datos que trae Office. ¿Alguno se acuerda? Access, ¿sí? Los antivirus, por ejemplo, también entran dentro de esta clasificación de software de aplicación. McAfee, Avast, ¿qué otro conocen? Windows Defender. Cualquiera de esos. Y por último tenemos el software de programación. El software de programación, pues son herramientas y entornos para crear otros programas, ¿sí? Que básicamente es en el que nosotros nos vamos a centrar. Por ejemplo, para crear un software de aplicación o para crear un sistema operativo, pues debemos partir de conocer como tal ese lenguaje, ¿sí? Profe, qué pena, ¿qué lenguaje de programación vamos a manejar? ¿Python? Posiblemente, posiblemente podemos, pues es que depende, porque hay El tipo de software aplicación que se vaya a específico, crear, ¿cierto? señor. Para el tipo de aplicación que se vaya a crear, ¿cierto? Exacto, porque si es si es software o la aplicación que se vaya a crear es para escritorio, pues podríamos estar pensando en Python, pero si vamos a utilizar, por ejemplo, o a crear una aplicación web, pues pueda que Python funcione, pero hay unos lenguajes más específicos para eso que JavaScript, ¿cierto? Que maneja ya pues el HTML, el CSS para los estilos. Pero si queremos crear una aplicación, por ejemplo, para dispositivos móviles, ya no utilizaríamos ni Python ni utilizaríamos JavaScript, sino que hay un lenguaje especial que podría ser, por ejemplo, ¿cuál? C++, Bueno, C++ sigue siendo para escritorio. para celular, ¿cuál sería, profe? A ver, ¿quién me dice? Mm, ¿Quién mueve Profe, más rápido los dedos? ¿Cómo? despeje dudas. Ah, ¿Mm? mm, ¿Ninguno? mm. Dígase uno, profe, dígase uno. A mí me Tenemos, por sale ejemplo, Flutter, Python, JavaScript, Swift, Kotlin. Kotlin, exacto. Tenemos Xamarin, tenemos Ionic, eh, Swift, Swift. ¿sí? Bueno, Ajá. muy seguramente hay muchísimos más. ¿Listo? Bueno, aquí démosle continuar. Bueno, aquí hablamos algo del Internet. Aquí pues esto no profundiza mayor cosa en cuanto a la historia o a todo el origen como tal de lo que fue Internet. Solamente nos habla por aquí de esta agencia de proyectos de investigación avanzados. Sin embargo, no sé si están interesados. Les puedo hablar por aquí un poquito al respecto. Tengo una presentación. Básicamente, ¿qué es el Internet? ¿Saben ustedes? Una red. ¿Qué será la web entonces? ¿Qué será Internet y qué será la web? ¿O será que son lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? Pues es como lo mismo para mí. No, profe. La web vendría siendo la red y funciona por medio del Internet. La web funciona por medio del Internet, sí, señora. ¿Sí? Básicamente, el Internet o la Internet es el medio por el cual nosotros transmitimos información, ¿cierto? Y esa información que se transmite o que viaja o que va de un lado a otro, ¿cierto? Lo hace a través de la Internet. La Internet es prácticamente todo lo físico, todo lo que ustedes conocen de antenas, de cables, de, no sé, tarjetas de red, todo eso
hace parte de la Internet, es el medio por el cual viaja la información. ¿Y la información en dónde está? En la web, ¿cierto? Es todo ese conjunto de información, ¿sí? Entonces, para que tengan ustedes en claro la diferencia entre Internet y la web, ¿vale? Haciendo, pues, o utilizando más bien, por aquí hay un puntero, la definición, pues, que tenemos aquí en la diapositiva, podemos definir, pues, que Internet lo podemos definir como una red de redes, ¿sí? Es decir, que es una red, no solo interconecta computadoras, sino que también interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio. Ya, bueno, medios de pronto un poquito ya más antiguos, que era el cable coaxial, ¿cierto? Pero tenemos, o las líneas telefónicas, eso fueron en un inicio la forma como se logró interconectar esas máquinas, esas redes, una red con otra, pero actualmente pues tenemos algunos medios más eficientes en los cuales pues nos permite tener mayor velocidad de navegación, mayor velocidad de carga y descarga de esos archivos o de esa información que nosotros estamos enviando, que estamos recibiendo. Podemos hablar, por ejemplo, de la fibra óptica. Podemos hablar, por ejemplo, de radiofrecuencia, sí que es la manera, pues, como tenemos una conexión no guiada, es decir, no con cables, por ejemplo, mediante Wi-Fi, ¿cierto? Y pues tienen como objetivo compartir recursos, archivos, videos, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿sí? Con aplicaciones de mensajería, WhatsApp y todo ese tema, pues eso hace parte de la web, ¿cierto? Y la red, dentro de la red, pues también puedo compartir algunos recursos físicos, por ejemplo, impresoras, por ejemplo, no sé, escáneres, cosas por el estilo. Y pues de esta manera Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura, ¿cierto? Al hacerlas pues parte de una red global. Esta red global tiene una característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de todos los diferentes participantes. Este lenguaje común, que recibe también el nombre de protocolo, se conoce como TCP/IP. Realmente son dos protocolos, uno que es el TCP y otro que es el IP. Inicialmente, bueno, ya creo que más adelante están en una diapositiva, pero pues inicialmente digamos, cada persona, cada investigador o cada agencia que quería hacer parte de esta historia, pues en su momento que estaba investigando, cada uno tenía un lenguaje, cada uno tenía un protocolo para comunicarse. Es decir, por decir algo, uno hablaba en inglés, el otro hablaba en alemán, otro hablaba en francés, por llamarlo de alguna manera. Al momento de ir a conectar esas dos máquinas o esas tres máquinas, pues no se entendían, ¿cierto? Es como si llegaran tres personas o cuatro personas a una reunión y cada uno viene de un país diferente. El uno habla español, el otro habla francés, el otro habla mandarín. Difícilmente se van a poder comunicar, ¿cierto? Entonces, eso sucedía en un comienzo. Cada una tenía un protocolo, cada una tenía un lenguaje, y al querer comunicar una con otra, pues pasaba eso, no se entendían. Entonces fue cuando decidieron unificar y se adoptó únicamente este protocolo o estos dos protocolos, el famoso TCP y el protocolo IP. Bien. Ya trayendo a colación algo de historia de cómo se inició el Internet, les puedo decir pues que tenemos que remontarnos por allá a los años 60, cuando en los Estados Unidos se buscaba una forma de mantener las comunicaciones, buscando una forma de mantener esta comunicación vital del país
en posible caso de una guerra nuclear. ¿Sí? Estamos hablando pues de Estados Unidos. Este hecho marcó profundamente su evolución, ya que aún ahora los rasgos fundamentales del proyecto se hallan presentes en lo que hoy conocemos como Internet. En primer lugar, el proyecto contemplaba la eliminación de cualquier autoridad central, ya que sería el primer blanco en caso de un ataque. En este sentido, se pensó en una red descentralizada y diseñada para operar en situaciones difíciles. Cada máquina conectada debería tener el mismo estatus y la misma capacidad para mandar y recibir esa información. Em, Durante esta época, durante los años 60, pues digamos que la manera en que se comunicaba, digamos, el comando central o donde estaban el punto de mando de un ejército para poderle enviar información como tal a las tropas que estaban pues en el campo de batalla. Muy seguramente lo hacían, no sé, mediante correo humano, una persona pues que tenía que atravesar, caminar o andar a caballo, bueno, qué sé yo, ¿cierto? No, pues difícilmente lo iba a poder hacer en avión o difícilmente iba a poder hacer una llamada porque pues para esa época no existía como tal esa tecnología, sino que lo hacía mediante correo humano, mediante las famosas palomas mensajeras. Estos correos, el correo humano, las palomas, podían ser interceptadas fácilmente por el enemigo y pues de esa manera obtener información que iba con destino a sus tropas. Entonces, lo que buscaron en este momento Estados Unidos fue eso, crear una forma segura de encriptar, llamémoslo así, de una manera de encriptar esa información y poderla enviar. De tal manera que si llegaba a ser interceptada por el enemigo, pues le quedara casi que imposible o imposible pues de poderla descifrar. ¿Sí? Esos fueron los primeros Profe, inicios. y esa información hoy en día se encripta con VPNs y demás, ¿cierto? Sí, bueno, obviamente que la tecnología que usaban en ese momento, pues nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Las VPN, pues que son redes de red privada, una red privada virtual, existe también a manera de hardware o manera de software, pero pues en ese entonces era muy rústico. Por ejemplo, no sé, ustedes conocen o han escuchado hablar del código Morse, ¿no? Sí, profe, pero creo que antes también se comunicaban por el sistema binario que arrojan las computadoras, pues, antiguas, ¿no? Que es como el tipo de Sí, información que conoce la computadora, pero en números. es que, de hecho, en la actualidad, el único lenguaje, el único idioma que entiende una máquina, la máquina como tal, es el lenguaje binario. Él no entiende sino ceros y unos. Lo que pasa es que hay intérpretes y hay compiladores que permiten que nosotros, las personas, le demos instrucciones a una máquina mediante precisamente ese intérprete y se lo convierte ya al lenguaje máquina. ¿Sí? Por eso es que podemos desarrollar aplicaciones, pero siguen siendo en base binario. El código Morse, por ejemplo, ¿sabían ustedes que el código de barras se, ¿cómo se llama? Se pasó o se inspiró en el código Morse? No, profe. ¿El código Morse en qué consistía? Pues básicamente en pulsos eléctricos, ¿sí? En pulsos eléctricos. Habían personas, bueno, llegaron a tal destreza las personas que ya podían identificar, por ejemplo, un pulso cortico, un sonido, un pulso cortico podía significar la letra A, un cortico y uno largo o uno más larguito podía significar la B, ¿sí? Dos corticos podían significar la C, por decir algo. Uno y dos corticos, uno largo y dos corticos podrían significar por allá la letra, bueno, cada una de las letras del abecedario. Cuando empezaban a transmitir a través del telégrafo o a través de ese código Morse, había una persona ya preparada, su oído ya estaba preparado para poder identificar y empezaba a transcribir en una hoja de papel, ¿sí? Cada uno de esos fragmentos eh, de ese código. Los que dieron
origen al código de barras se inspiraron en eso. Ustedes se dan cuenta que los códigos de barras, de pronto para el ojo humano es muy difícil a veces encontrar el tamaño, el grosor de una línea entre otra. Hay unas que se diferencian muy fácilmente, pero hay unas que casi no. Entonces, esos dígitos que van del 0 al 9, que es nuestro sistema decimal, cada lineecita representa uno de esos dígitos. Y basado en ese código Morse, de cada tono, largo, corto o más largo, es que se inspiraron para crear ese tamaño de las líneas. Es decir, así como le dieron esa representación a las letras del abecedario, le dieron la representación a los números. Entonces, dependiendo del tono, si era un tono pues bastante largo, por ejemplo, el más largo lo pudieron haberle dado al número 9, no sé, se me ocurre. Y eso dio origen a que las barras tengan esos tamaños también. Y pues crearon también la máquina o crearon también el escáner que fuera capaz de poder leer en cualquier dimensión ese código de barras. Y ya pues ahora el más común que encontramos que es el QR, ¿cierto? Pero pues inicialmente, saliéndome un poquito del tema, mm, esa fue pues el inicio, la inspiración que se tuvo para crear eh, el código de barras. Preguntas, muchachos, señoritas. Todo claro, profe. Está bien, profe. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al desarrollo del proyecto y teniendo en cuenta lo que usted dijo de los lenguajes. Si la aplicación o software que deseamos crear sea para aplicarlo o para visualizarlo tanto en escritorio como en teléfono celular, entonces, ¿cuál sería el lenguaje más apropiado? Perdón, más apropiado. Profe, tiene el micrófono desactivado. Hola, ¿me escuchan? Hola, Ya, hola, perdón, hola. sí, yo era el que tenía el... Sí, te escuché, Sandra. En ese caso, mi sugerencia es que se enfoque en una aplicación web, ¿cierto? Que le puede servir tanto para escritorio como para dispositivos móviles. De lo contrario, tendría que crear una versión para móvil y otra versión para escritorio. Y si es una versión web, pues lo más natural de pronto sería que utilizaran JavaScript, pues JavaScript implica tener conocimientos de HTML, CSS, ¿vale? Aunque Python también sería una opción. Ok, listo, profe. ¿Listo? Voy a dejar esta ventanita por acá y si no, quiero que oprimí por aquí una tecla y se me cerró el micrófono. Bueno, siguiendo con todo este tema de la historia del Internet. em, el punterito aquí está nuevamente. Entonces, por allá en el año de 1947, mm, cuando cuando la Guerra Fría, o más bien cuando se da inicio como tal a esa, lo que es la Guerra Fría, eh, finalizada la Segunda Guerra Mundial, se generó un conflicto provocado por la tensión entre el bloque occidental capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, que era comunista, liderado por la Unión Soviética en ese entonces, hoy en día conocido como la Unión Soviética dejó de existir y ahora se llama, que también está en guerra, Rusia. Ya, profe. Rusia. Ajá. ¿Listo? El motivo de llamar a este enfrentamiento Guerra Fría, pues se debió a que nunca se enfrentaron directamente, sino que en contrapartida fueron implicando al resto de países con el objetivo de ir
expandiendo su modelo. Tras un largo periodo de enfrentamientos, durante la última etapa, el modelo económico soviético se estancó y Estados Unidos se reforzó militarmente, lo que le posicionó entonces en una situación pues bastante favorable. Ya por allá en el año de 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el secretario general y fue el que impulsó una serie de reformas conocidas como la famosa perestroika, ¿sí? O reestructuración. Saben ustedes también pues que este personaje, Mikhail Gorbachev, posteriormente pues fue presidente como tal. Después ya después de varios acercamientos a finales del año de 1989, Gorbachev, ya presidente, y George W. Bush, presidente de Estados Unidos, declararon finalizada la Guerra Fría. Seguidamente se produjo la caída del muro de Berlín y como consecuencia la disolución de la Unión Soviética como tal. Para el año de 1957, la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial de la historia, que lo llamaron el Sputnik 1, y en ese contexto se organiza en Estados Unidos la famosa Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de los Estados Unidos, el famoso ARPA, ¿sí? Y pues que estaba vinculada al Departamento de Defensa. Esta se creó como respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de la entonces Unión Soviética y una década más tarde sería considerada la organización que sentó los fundamentos de lo que sería conocido como Internet hoy en día. A lo largo pues de los siguientes años se llevaron a cabo grandes avances. Ya en el año de 1962, Paul Baran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicación que mediante computadoras conectadas a una red descentralizada resultaba inmune a ataques externos. En caso de que uno o varios nodos resultaran destruidos, los demás se podían seguir comunicando sin ningún problema. Este proyecto se basaba en el trabajo de este personaje, Leonard Kleinrock, quien un año antes publicaba desde el Instituto de Massachusetts la teoría de la conmutación, eh, que consistía pues o la teoría de la conmutación de paquetes que utilizaba la revolucionaria técnica. Esta teoría se basa en que toda la información que sale de un dispositivo se organiza en bloques para ser transmitida por la red y estos bloques en paquetes o se denominan paquetes. Se siguió trabajando para establecer una red a la que pudiera acceder desde cualquier lugar del mundo, a la que nombraron Red Galáctica. En 1965 se conectó un ordenador o un computador, el cual llamaron el TX2 en Massachusetts, con uno llamado Q32 en el estado de California, mediante una línea telefónica conmutada de baja velocidad y bastante limitada. Sí, no sé, de pronto algunos de ustedes no son tan jóvenes y alcanzaron a conocer por los teléfonos que funcionaban mediante un cable, ¿no? No el celular o el móvil que conocemos actualmente, sino que ellos sí estaban conectados pues a un toma directamente mediante un medio físico. Eso, haciendo uso pues de esa red telefónica, de esa línea telefónica, fue que aprovecharon para poder conectarlos. En los siguientes años se sigue investigando hasta que en el año de 1969 Michel Elie, considerado uno de los pioneros del Internet, ingresa a la UCLA, a la Universidad de California en Los Ángeles, y se incorpora al proyecto ARPA. Pues estaba becado, ¿sí? Él contaba pues con una beca al momento de hacer parte como tal de ese proyecto. A finales de este año se consigue conectar la computadora de la UCLA con otras ubicadas en el Instituto de Investigación de Stanford o el famoso SRI. Poco tiempo después ya eran 4 las universidades americanas interconectadas. Esta red se denominó ARPANET, ¿sí? Y el objetivo de este desarrollo era mantener las
comunicaciones en caso de guerra ante la situación de incertidumbre y temor del momento. Fíjense que al comienzo solamente durante la Guerra Fría, solamente el proyecto se llamó ARPA, ¿no? ARPA. Y ya posteriormente, cuando llegó pues a ámbitos académicos, le agregaron la palabrita net, ¿sí? Bueno, en 1970 ARPANET se consolida y aparece este personaje, Ray Tomlinson, el cual establece las bases para lo que actualmente se conoce como el correo electrónico. Esta necesidad surge porque los desarrolladores necesitaban un mecanismo de coordinación que cubriera en este sistema. La red pasó de las agencias militares a las universidades y proyectos de defensa del país cada vez con mayor fuerza. Los científicos la utilizaron y desarrollaron para permitir también pues compartir opiniones y poder establecer colaboraciones en los diferentes trabajos. Ya para el año 1972 integraba cerca de 50 universidades y centros de investigación que estaban distribuidos a lo largo y ancho del territorio estadounidense. Un año después, ARPANET ya estableció conexiones con otros países como Inglaterra y Noruega. Con el auge de la comercialización de computadoras, pues aquí ya empezaron a aparecer personajes un poquito ya más de nombres más comunes como Bill Gates y, bueno, todos estos personajes fue aumentando a partir de los años 80. Aparecieron otras redes, lo que como podemos imaginar provocó el caos por la gran variedad de formatos de computadoras conectadas, ¿sí? Una vez unificada y se consolida el protocolo de comunicación TCP/IP, nace lo que se ha venido definiendo desde ese entonces como Internet, ¿sí? Dejó de llamar ARPANET solamente por cambiándole el nombre a Internet. El año de 1983, el que fue el año en el que normalmente se marca como el año en que nació Internet, fue entonces cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos decidió usar el protocolo TCP/IP en una red ARPANET, creando así la red ARPA Internet. Con el paso de los años, pues se quedó únicamente con el nombre de Internet, ¿sí? Obviamente mucho más sencillo de pronunciar, más corto. El 12 de marzo del año de 1989, Tim Berners-Lee describió por primera vez el protocolo de transferencia de hipertextos que daría lugar a la primera página web, utilizando tres nuevos recursos: HTML, HTTP y los famosos navegadores o web browser, ¿cierto? Un año después, Internet nacía de forma cerrada dentro de la Organización Europea de la Investigación Nuclear, y en agosto de 1991 por fin los usuarios externos a este centro comenzaron a poder acceder a esa información. Ya para el año de 1993 solo habían 100 sitios web, y para el año de 1997 habían más de 200.000 sitios. ¿Sí? Y a partir pues de entonces sigue la apasionante historia de Internet hasta nuestros días. Hasta el año 2019 se contabilizaban cerca de 1.71 billones de sitios en Internet, y desde entonces esta cifra pues sigue en aumento. El nombre de Internet procede de una necesidad que precisamente nació para resolver, que era acelerar las comunicaciones. Y es que Internet no es más que una abreviatura de los términos network, que significa red, ¿cierto? Y interconnect, que es interconexión. En cualquier caso, pues podríamos decir que Internet es una red global interconectada, algo muy parecido a lo que significa las famosas www, la World Wide Web. Básicamente, pues eso es lo que tenía yo para contarles con respecto a la historia de lo que es el Internet
acotando pues que no está dentro de este documento, ¿no? Luego ya nos hablan por aquí de la ofimática. Dentro de la ofimática pues tenemos unas funcionalidades de los sistemas operativos. Tenemos por aquí unas herramientas ofimáticas. Entre las herramientas de ofimática esenciales se encuentran los procesadores de texto, que ya habíamos hablado de Word, de las hojas de cálculo como Excel, de las presentaciones de diapositivas como PowerPoint, de los gestores de bases de datos como Access, en el caso de la suite de Office, o algunas bases de datos fuera de esa suite que podríamos mencionar, por ejemplo, SQL. Además, pues la ofimática se apoya en motores de búsqueda y redes sociales que permiten el acceso rápido a la información en línea, ¿cierto? A través de los buscadores, el más famoso, que es Google, y la interacción de plataformas sociales. Igualmente, por aquí podemos ver las herramientas de trabajo colaborativo como Google Workspace o Microsoft Teams, que brindan funcionalidades para que los equipos trabajen en tiempo real, con opciones de edición compartida, mensajería y videollamadas, optimizando la comunicación y la coordinación en entornos laborales. En cuanto a la evaluación, que es el ámbito de las tecnologías de la información, pues es clave para medir y documentar el rendimiento del sistema y proyectos. Una herramienta fundamental para este propósito es la generación de reportes que permiten recopilar datos sobre el funcionamiento del sistema, facilitando la toma de decisiones y basadas en resultados concretos. La generación pues, de reportes es una herramienta clave para evaluar y documentar. ¿Qué podemos documentar? Pues el rendimiento del sistema y los proyectos. A través de los reportes se recopilan y presentan datos relevantes que reflejan el estado actual y el progreso de un proyecto o sistema, lo que facilita el análisis detallado de su desempeño. Esta información resulta fundamental para tomar decisiones informadas, identificar áreas de mejora y optimizar los recursos de manera estratégica, contribuyendo así pues al éxito y a la sostenibilidad de los objetivos planteados. Tenemos también lo que es el análisis informático, ¿sí? Evalúa la calidad de los datos mediante conceptos como ruido, redundancia y entropía. El ruido, pues que representa toda la información innecesaria y que dificulta el análisis eficiente de los datos. La redundancia es la repetición de información, ¿sí? Pues su misma palabra lo indica, ¿sí? Es repetir, que puede optimizarse para reducir el consumo de recursos. Y la entropía, un término pues bastante nuevo, bastante curioso para nosotros, ¿sí? Que es el nivel de desorden o de aleatoriedad en los datos, que afecta la eficiencia y la organización del sistema. Estos elementos de análisis ayudan a identificar y corregir problemas, mejorando la calidad de los datos y la efectividad de los sistemas. Y por último, tenemos aquí lo que es la mejora continua. La mejora continua pues es un enfoque orientado a perfeccionar constantemente sistemas y procesos para alcanzar niveles superiores de eficiencia y calidad. Podemos hablar de lo que es la optimización, que busca mejorar la eficiencia operativa a través del análisis del rendimiento y la aplicación de mejores prácticas. Este proceso permite identificar y eliminar ineficiencias, optimizando el uso de recursos y reduciendo tiempos y costos. Tenemos la mejora del producto, pues que es el proceso de perfeccionar las características, el rendimiento y la calidad de un producto a lo largo de un ciclo de vida. Su objetivo es satisfacer de manera
creciente las expectativas de los usuarios y adaptarse a los cambios en el mercado. Esto se logra mediante ajustes continuos basados en el análisis de retroalimentación, la resolución de problemas y la implementación de mejores prácticas. La mejora del producto no solo se centra en corregir errores o fallos, sino también en innovar y agregar valor a lo que aumenta la competitividad y la satisfacción del cliente. Dentro de esta mejora del producto, podemos hablar de lo que es ITIL. Aquí está, es una norma, ¿cierto? Que es un marco de referencia reconocido internacionalmente para la gestión de servicios de TI, de tecnologías de la información. Esta norma ITIL es de pronto para hacer un poquito más de semejanza a lo que conocen ustedes en la aplicación de trabajos escritos, las famosas normas ICONTEC o las famosas normas APA. O si lo traemos a un contexto, por ejemplo, de calidad, las famosas normas ISO, la ISO 14000 y bueno, todas esas que existen en calidad. Para el manejo de la gestión de servicios de tecnología de la información, entonces hablamos nosotros de la norma ITIL, ¿cierto? Que se organiza en 5 etapas del ciclo de vida del servicio. El primero de ellos, que es la estrategia de servicio, el cual define cómo los servicios de tecnología de la información pueden aportar un valor al negocio. Segundo, tenemos el diseño de servicios, que planifica y diseña servicios de tecnología de la información que sean funcionales, escalables y económicos. Como tercero tenemos la transición del servicio, que implementa los servicios diseñados, asegurando una transición fluida y controlada. Como cuarto podemos mencionar la operación del servicio, administra y monitorea los servicios en uso para garantizar su efectividad. Y por último, la quinta, que sería la mejora continua del servicio, que evalúa regularmente el rendimiento para identificar áreas de mejora. Al implementar ITIL, permite a las organizaciones optimizar su eficiencia y gestionar el riesgo de sus servicios. Al adoptar estas prácticas, se asegura que los servicios sean más confiables, respondiendo de forma efectiva a las necesidades del negocio y de los usuarios, lo que incrementa la calidad del producto final y contribuye pues a la mejora continua del mismo. Ustedes observan aquí 6 aspectos importantes, ¿sí? Los cuales pues están nombrados como mejorar los servicios, como reducir costos, como una mayor satisfacción para el cliente, una mayor productividad, o mejorar las habilidades y la experiencia y mejorar la presentación de servicios de terceros, mejorar la prestación de servicios de terceros. Y ya pues con eso termina también lo que es toda el material de estudio de las TIC. No sé si hay dudas al respecto o algún aporte por parte de ustedes. No, pues interesante conocer esos, pues en primer lugar la historia y digamos que familiarizarse uno con esa terminología que de pronto una vez es como que la deja de lado y va a ser bien importante pues en lo que estamos estudiando. Claro que sí, pero José. Bueno, vale, una cosita y una recomendación para todos. Es importante que en ese documento que me entregan tenga por lo menos una portada y que en esa portada estén el nombre de todos los integrantes del grupo. Listo, chicos. Entonces, creo que podemos dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Espero pues que haya sido de su agrado y que hayan sacado algún tipo de provecho. Dios mediante. La otra es, nos vamos a ver los miércoles, sí, porque es que los martes, como me veo yo también con los otros 2 grupos, estaba quedando muy, muy apretado. Entonces, con ustedes me voy a ver todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche. Igual, pues yo les estoy enviando los mensajitos de recordarles. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Por ahora, pues no me resta más sino desearles una excelente noche, que descansen y pues agradecerles a ustedes por su atención. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe, una buena noche. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, profe, que descanse. Gracias, lo mismo. Gracias.